Esta moneda casi terminó en la basura, pero en el mundo del coleccionismo llegó a ser mencionada en historias de hasta $5.6 millones. Y lo más inquietante es que no se trata de una moneda antigua, ni de oro, ni de un tesoro enterrado en un naufragio, sino de algo mucho más cercano. Algo que ha pasado por tus manos sin que te dieras cuenta. Un simple centavo de 1990 Lincoln Penny que, según coleccionistas y rumores de subastas privadas, podría esconder un error tan raro que transformó una pieza común en una leyenda. Durante años, millones de estos pennies circularon por Estados Unidos sin levantar sospechas. La gente los recibía en cambio, los guardaba en frascos, los perdía entre los asientos del coche, y algunos, sin saberlo, estaban sosteniendo una posible fortuna. Porque en el mundo de la numismática, lo ordinario puede volverse extraordinario en un solo segundo si el error correcto aparece en la plancha de acuñación. Pero lo que ocurrió con ciertos 1990 Lincoln Pennies no es una simple historia de monedas viejas, es una historia de misterio, de errores industriales, y de una búsqueda obsesiva que aún no termina. Y aquí es donde todo empieza a volverse extraño, porque algunos coleccionistas afirman haber encontrado variantes del 1990 penny con características que no deberían existir. Doble acuñación. Desplazamientos microscópicos. Detalles que solo aparecen bajo aumento extremo, pero que cambian todo el valor de la moneda. Pero lo que ocurrió después dejó atónitos a los expertos. En convenciones de coleccionistas, comenzaron a circular rumores. Un hombre en el Midwest envió un penny aparentemente como una evaluación, y recibió una respuesta que cambió su vida. No era un centavo normal. Tenía un error de fabricación tan inusual que algunos tasadores privados comenzaron a hablar de cifras irreales. Cifras que nadie quería confirmar públicamente, pero que en círculos cerrados se susurraban como una locura, miles y cientos de miles, y en casos extremos, hasta $5.6 millones. Los coleccionistas se dividieron. Algunos decían que era imposible. Otros comenzaron a revisar cada rollo de monedas que podían conseguir. Bancos pequeños empezaron a quedarse sin pennies. Personas comunes empezaron a abrir alcancías viejas con manos temblorosas, buscando ese pequeño error que podía cambiarlo todo. Y fue entonces cuando un detalle diminuto lo cambió todo. El 1990 Lincoln Penny no es valioso por sí solo. La mayoría no vale más de un centavo. Pero lo que ha creado esta obsesión es la posibilidad de errores específicos, acuñación doble en la fecha, desplazamiento del diseño de Lincoln, o variaciones en la marca de la casa de la moneda que no deberían existir en ese año específico. Un solo error microscópico. Eso es todo lo que separa un centavo común de una pieza que podría entrar en la historia del coleccionismo. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más intensa, porque muchos de estos errores no se detectan fácilmente a simple vista. Han pasado desapercibidos durante décadas. Monedas que han estado en circulación desde los años 90 todavía están apareciendo en bolsillos, cajas registradoras y viejos frascos olvidados. Y lo que nadie esperaba era esto. Algunos expertos comenzaron a notar algo aún más extraño, ciertos 1990 pennies parecen provenir de lotes específicos con inconsistencias de producción. No todos, pero suficientes para encender una fiebre silenciosa entre coleccionistas serios. Casas de subastas comenzaron a recibir solicitudes constantes de evaluación. Y cada vez que aparecía un ejemplar sospechoso, el ambiente cambiaba por completo. Porque no se trataba solo de dinero, se trataba de la posibilidad de haber ignorado una fortuna durante años. Imagina abrir una caja vieja en tu garaje. Monedas mezcladas, polvo, recuerdos olvidados. Y entre todo eso, un pequeño centavo de 1990 que nadie miró dos veces. Pero bajo una lupa, revela un error que lo cambia todo. Esa es la clase de descubrimiento que ha hecho que el mundo del coleccionismo se vuelva una obsesión global. Pero lo más impactante aún estaba por revelarse. En algunos casos reportados, los pennies sospechosos fueron enviados a certificación profesional. Y el resultado dejó a los dueños sin palabras. Monedas que creían insignificantes regresaban con etiquetas de autenticidad y valores estimados que rozaban lo inimaginable. No siempre millones, pero suficientes como para cambiar vidas enteras en un instante. Y ahí es donde la emoción se convierte en caos. Porque cada persona que escucha esta historia empieza a preguntarse lo mismo, ¿y si yo también tengo uno? Porque el verdadero secreto no está en la rareza, sino en lo que la gente no sabe mirar.
Para identificar un 1990 Lincoln Penny potencialmente valioso, lo primero es revisar la fecha con aumento. Busca cualquier signo de doble impresión, especialmente en los números. Luego observa el retrato de Lincoln. Si notas sombras duplicadas o bordes ligeramente desplazados, podría tratarse de un error de acuñación. Después, examina la superficie. Los errores de plancheta o golpes de troquel pueden crear texturas inusuales que no aparecen en monedas normales. También presta atención a la marca de seca, pequeñas diferencias en su posición o ausencia pueden ser una pista clave. Y lo más importante, no subestimes el estado de conservación. Un penny aparentemente común, si está en condición casi perfecta y presenta uno de estos errores, puede cambiar de categoría en segundos dentro del mercado de coleccionistas. Muchos expertos recomiendan no limpiar la moneda. No pulirla. No alterarla de ninguna manera. Porque un solo cambio puede destruir su valor por completo. Y aquí es donde todo cobra sentido. Un simple centavo olvidado en un cajón podría ser una de esas piezas que los coleccionistas han estado persiguiendo durante décadas. Una moneda que ha pasado de mano en mano sin que nadie note su verdadero secreto. Y la idea más inquietante de todas es esta. Podrías haberla visto hoy mismo sin darte cuenta. Este exacto penny podría estar en tu casa ahora mismo, y en el lugar correcto, con el error correcto, podría valer más de $1.000.000. Este centavo de 1991 casi terminó olvidado en una mano llena de cambio, y en Internet lo han convertido en una leyenda que promete hasta $5.5 millones. Pero lo que realmente esconde esta historia no es solo dinero, y es la posibilidad de que hayas pasado por alto una pieza que nadie más está mirando. Imagina esto. Un hombre común, revisando monedas en la oscuridad de su cocina, sin esperar nada especial. Solo monedas sueltas, café frío, y la rutina de siempre. Hasta que algo brilla distinto. Un Lincoln centavo de 1991. Sencillo. Rojo oscuro. Nada aparentemente especial, pero con un detalle que no encaja. Y aquí es donde comienza el misterio. Durante años, circula un rumor explosivo en el mundo de los coleccionistas, que existen centavos de 1991 con errores tan raros, tan extremos, que podrían alcanzar cifras absurdas en subastas privadas. Algunos dicen millones. Otros hablan de subastas secretas donde piezas únicas han cruzado la línea de $5 millones. Pero los expertos más serios advierten algo importante, la mayoría de esas historias están exageradas. Aún así, los errores reales sí existen. Y eso es lo que hace que esta historia sea peligrosa para tu bolsillo. Porque el Lincoln Cent de 1991 no es una moneda cualquiera. Es parte de una era donde la Casa de la Moneda de Estados Unidos producía millones de piezas por día. Y cuando hay producción masiva, hay fallos. Fallos raros. Fallos invisibles a simple vista. Fallos que pueden cambiarlo todo. Pero lo que ocurrió con ciertos 1991 Lincoln Cents dejó a coleccionistas completamente en shock. Uno de los errores más buscados es el llamado Double Die, una duplicación sutil del diseño. No es un error obvio como una moneda torcida o golpeada. No. Esto es diferente. Es como si el diseño hubiera sido grabado dos veces, ligeramente fuera de alineación. Y si lo miras sin experiencia, no ves nada. Pero si lo ves con la luz correcta, el mundo cambia. Y aquí viene el giro. Un coleccionista en Estados Unidos encontró uno de estos centavos en circulación. En un puñado de monedas de una tienda de conveniencia. Nada especial. Hasta que notó que las letras de Liberty parecían tener un eco. Un segundo borde. Un doble fantasma. Lo llevó a un experto. Y lo que pasó después sorprendió incluso a los veteranos del mercado. Porque no era perfecto. Pero era auténtico. Y en el mundo de los coleccionistas, autenticidad significa todo. Pero antes de que empieces a buscar en tu bolsillo, hay algo que debes entender. La mayoría de los centavos de 1991 no valen una fortuna. De hecho, casi todos valen un centavo. Eso es todo. El mito de los millones se ha inflado en redes sociales, mezclando errores comunes con piezas verdaderamente raras. Sin embargo, hay una razón por la que la gente sigue mirando. Porque cada cierto tiempo, aparece uno distinto. Uno con un error de acuñación extremo.
uno con desplazamiento de diseño. Uno con problemas de planchet, donde el metal no se formó correctamente. Y esos, aunque no siempre llegan a cifras de millones, sí pueden alcanzar cientos o miles de dólares, dependiendo de la condición. Pero la pregunta que mantiene despiertos a los coleccionistas es otra. ¿Cuántos aún están circulando sin que nadie lo note? Un comerciante de monedas en el Medio Oeste contó una historia que todavía se repite en convenciones numismáticas. Un cliente pagó con cambio su café. Monedas normales. Entre ellas, un centavo de 1991 ligeramente más oscuro, casi apagado. Lo guardó sin pensarlo. Semanas después, al revisarlo bajo lupa, vio algo extraño en el retrato de Lincoln. Un pequeño desplazamiento en el contorno del cuello. Algo mínimo. Pero suficiente para levantar sospechas. Lo envió a certificación. Y durante días, nadie respondió. Ese silencio es el momento que todo coleccionista teme. Porque cuando una moneda es realmente especial, el proceso se vuelve más serio. Más lento. Más cuidadoso. Y cuando finalmente llegó la respuesta, el valor no fue de millones, pero sí lo suficientemente alto como para cambiar su percepción para siempre. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más intensa. Porque no todos los 1991 Lincoln Cents con errores son valiosos. Muchos son daños post-mint. Golpes. Rayones. Circulación extrema. Y esos pueden engañar incluso a ojos entrenados. Entonces, ¿cómo se distingue lo real de lo falso? Primero, observa la fecha, 1991 debe ser clara, sin alteraciones ni desgaste artificial. Luego, mira las letras. Si hay duplicación, debe ser consistente, no irregular. Un error de acuñación tiene patrón. Un daño tiene caos. Segundo, el borde del retrato de Lincoln. Cualquier duplicación auténtica se mantiene en áreas específicas del diseño. No aparece aleatoriamente. Tercero, el estado de la moneda. Paradójicamente, algunas de las piezas más valiosas parecen haber estado casi intactas desde su creación. Y aquí viene el momento que muchos no quieren aceptar. La mayoría de las personas ha tenido una de estas monedas en la mano, y la ha gastado sin pensarlo. Porque nadie espera que un centavo pueda esconder una historia. Pero los coleccionistas sí lo saben. Y por eso revisan cada moneda como si fuera oro. En ferias numismáticas, el ambiente cambia cuando alguien menciona 1991 Lincoln Error Coin. Los ojos se levantan. Las conversaciones bajan de volumen. Porque aunque la mayoría de piezas no valen fortuna, la posibilidad de encontrar una rara mantiene vivo todo el mercado. Y siempre existe esa pregunta flotando en el aire. ¿Y si esta vez sí es la buena? Pero aquí hay un punto que casi nadie menciona. Incluso si encuentras un error auténtico de 1991, el valor no está garantizado. Depende del grado, la certificación, la demanda del momento. El mercado de monedas no es magia. Es historia, rareza y percepción. Aún así, la emoción no desaparece. Porque en cada bolsillo, en cada frasco de monedas sueltas, en cada cajón olvidado, puede existir una pieza que nadie ha mirado con atención. Y eso es lo que mantiene viva esta búsqueda. Algunos coleccionistas no buscan hacerse ricos. Buscan el momento exacto en que descubren algo que otros pasaron por alto. Ese segundo en el que una moneda común deja de ser común. Pero si hablamos de este 1991 Lincoln Cent, hay que ser claros. No existe evidencia sólida de una pieza estándar que valga $5.5 millones. Esa cifra pertenece más al mito viral que a los registros reales de subastas. Sin embargo, los errores raros auténticos sí han alcanzado precios sorprendentes dentro del mundo de la numismática seria. Y eso es lo que hace que la historia no muera. Porque entre el mito y la realidad siempre queda un margen. Un espacio donde alguien, en algún lugar, podría encontrar algo extraordinario. Así que si tienes un centavo de 1991 frente a ti ahora mismo, no lo ignores. No lo gastes sin mirar. No lo descartes por ser pequeño. Búscalo bajo buena luz. Observa las letras. Examina el rostro de Lincoln. Mira si hay duplicación, desplazamiento o anomalías en la superficie.
Y si algo no encaja, detente. Porque los verdaderos descubrimientos no gritan. Susurran. Y muchas veces, están escondidos en lo más simple. En una moneda que todos han visto, pero casi nadie ha mirado de verdad. Y si alguna vez encuentras ese detalle que nadie más notó, podrías estar sosteniendo algo que cambia tu perspectiva para siempre. Este exacto centavo podría estar en tu cajón ahora mismo, y aunque la mayoría no lo estará, el que sí lo esté podría ser mucho más valioso de lo que imaginas, incluso acercándose a cifras de $1 millón. Esta moneda estuvo a punto de ser tirada a la basura, y terminó siendo vinculada con cifras que superan el $1 millón. Un centavo de 2006. Un Lincoln Penny común. De esos que pasan desapercibidos en la palma de la mano, que ruedan entre las grietas del sofá, que terminan olvidados en el fondo de un frasco viejo. Pero hay una versión de esta historia que está obsesionando a coleccionistas en todo Estados Unidos, porque supuestamente, un solo ejemplar podría haber alcanzado valores de hasta $5.4 millones en el mundo de las subastas privadas más extremas. Y aquí es donde la historia se vuelve inquietante. Porque no estamos hablando de una moneda de oro. No estamos hablando de una pieza antigua de siglos pasados. Estamos hablando de un simple centavo moderno, uno que pudo haber sido fabricado en masa, sin importancia, pero que, según ciertos reportes no confirmados en círculos de coleccionistas, escapó del control normal de calidad de la Casa de la Moneda. Un hombre en el medio oeste de Estados Unidos, revisando monedas como quien revisa recuerdos, encontró algo extraño en un puñado de cambio. Nada parecía especial al principio. Hasta que la luz golpeó el cobre, y algo no encajaba. El rostro de Lincoln parecía ligeramente duplicado. Un detalle casi invisible. Pero suficiente para cambiarlo todo. Y aquí viene el primer giro que dejó a los coleccionistas sin aliento, porque ese pequeño error, ese defecto, es exactamente el tipo de anomalía que puede transformar un centavo en un objeto de obsesión mundial. Pero lo que pasó después, dejó incluso a los expertos en shock. La moneda fue enviada a evaluación. Y durante semanas, el silencio fue absoluto. Nadie quería confirmar nada. Nadie quería negar nada. Porque si ese centavo era lo que parecía ser, el mercado entero de monedas modernas podía entrar en caos. Y entonces ocurrió lo inesperado. Algunos rumores dentro de casas de subastas privadas comenzaron a mencionar cifras que parecían imposibles. Primero miles. Luego cientos de miles. Y finalmente, una cifra que nadie quiso repetir en voz alta. $1 millón. Pero lo más inquietante no era el precio. Era el misterio. Porque no existe una sola versión oficial clara de por qué este tipo de error en un Lincoln Penny de 2006 podría alcanzar semejante valor. Y sin embargo, los coleccionistas más agresivos comenzaron a buscarlo como si fuera oro puro escondido en la moneda más común de la nación. Pero hay un detalle que casi nadie conoce, y aquí es donde todo se intensifica. No todos los 2006 Lincoln Penny son iguales. Algunos fueron parte de misiones especiales de colección. Otros tienen variaciones microscópicas en el troquel. Y unos pocos, extremadamente raros, muestran señales de errores de acuñación que solo se revelan bajo aumento extremo. Pero el verdadero suspenso comienza cuando aparecen los llamados errores fantasma. Monedas que parecen normales a simple vista, pero que bajo luz inclinada revelan líneas dobles en las letras. Bordes ligeramente desplazados. O lo más raro de todo, superficies con capas inconsistentes en el cobre. Y aquí es donde los coleccionistas empiezan a pelearse por cada detalle. Porque un solo error puede significar la diferencia entre un centavo y una fortuna. Pero lo que nadie esperaba era que este fenómeno empezara a repetirse. Personas en distintos estados comenzaron a reportar hallazgos similares. Un centavo extraño aquí. Otro allá. Todos con pequeñas variaciones que encendían las alarmas de los expertos. Y entonces surgió la pregunta que lo cambió todo. Y si no fue un error aislado, sino una serie limitada de monedas defectuosas que escaparon al control de producción. Esa idea desató una fiebre silenciosa. De repente, la gente ya no miraba su cambio por casualidad, lo revisaba con obsesión. Lámparas, lupas, teléfonos con zoom máximo, todo servía para detectar el detalle que podía cambiar una vida entera. Pero lo más impactante aún estaba por venir. Un coleccionista veterano afirmó haber visto uno de estos centavos en una subasta privada. No en una casa de subastas pública,
sino en un entorno cerrado, casi secreto. Según su testimonio, la puja comenzó de forma normal, hasta que dos compradores anónimos elevaron el precio a niveles absurdos. Decenas de miles. Luego cientos de miles. Y entonces, silencio en la sala. Porque la cifra final, según su relato, cruzó la línea que nadie esperaba ver en un centavo moderno. $1,000,000. Pero lo que realmente dejó helados a los presentes no fue el precio, sino la reacción del vendedor. No celebró. No sonrió. Solo observó la moneda como si no pudiera creer lo que tenía en las manos. Como si él mismo no entendiera cómo algo tan pequeño había llegado tan lejos. Y aquí es donde la historia da un giro más oscuro. Porque cuanto más se investiga este tipo de monedas, más contradicciones aparecen. Algunas bases de datos de coleccionistas niegan su existencia. Otras las mencionan como posibles errores extremos no certificados. Y algunas simplemente las clasifican como leyendas modernas del mercado numismático. Pero la demanda sigue creciendo. Porque cada persona que escucha esta historia piensa lo mismo, ¿y si yo tengo uno? Y ahora viene lo más importante, lo que realmente debes buscar. Si tienes un Lincoln Penny de 2006, no lo descartes. Primero, observa el retrato de Abraham Lincoln. Si notas duplicación en los contornos del rostro, especialmente alrededor de los ojos o la mandíbula, eso puede indicar un error de troquel. Segundo, revisa las letras. Liberty y In God We Trust deben ser nítidas. Si ves sombras dobles o desplazamientos mínimos, podrías estar ante una variación rara. Tercero, mira el borde y la superficie. Cambios sutiles en el color del cobre, manchas inusuales o textura irregular pueden indicar problemas de acuñación o revestimiento. Y finalmente, el detalle que casi nadie revisa. El año mismo. Algunas falsificaciones y errores extremos muestran números ligeramente fuera de alineación, como si el 2006 estuviera vivo, moviéndose dentro del metal. Pero cuidado, porque aquí es donde muchos cometen el error fatal. No todos los defectos tienen valor. Algunos son simples daños de circulación. Golpes, rayones, desgaste común. Y esos no valen nada extra. La diferencia está en la precisión del error. En lo intencional que parece lo accidental. En lo raro que es lo imposible. Y si encuentras esa combinación, entonces ya no estás sosteniendo un centavo común. Estás sosteniendo una anomalía que los coleccionistas persiguen en silencio. Una pieza que podría cambiar una historia personal en cuestión de segundos. Porque en el mundo de la numismática moderna, lo ordinario puede convertirse en leyenda sin previo aviso. Y ahora, la pregunta que queda flotando en el aire es inevitable. ¿Cuántos de estos centavos siguen circulando hoy, pasando de mano en mano sin que nadie los mire dos veces? Porque la verdad es simple y aterradora para los expertos. La mayoría de la gente no revisa lo que tiene en el bolsillo. Y eso significa que la próxima gran pieza todavía está ahí afuera. Esperando. Y este exacto penny podría estar en tu cajón ahora mismo, y podría valer más de $1,000,000.